¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue una de las pocas voces que el día de ayer salieron a defender precisamente los fideicomisos. La Suprema Corte de Justicia pues dio su postura, ¿no? En un comunicado en donde obviamente desvirtuó cada uno de los argumentos que presentó el gobierno federal, que presentó Morena para eliminar estos 13 fideicomisos. Incluso, ¿no? Se manifestó hasta contraria, por supuesto, en un momento dado a que haya algún tipo de modificación de los mismos, porque insiste en que sí se afecta al 60% de los trabajadores y que lo que se conoce como el grupo privilegiado o la élite privilegiada, pues simple y llanamente, pues no es la más beneficiada por estos fideicomisos, es lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Por ahí apareció el ministro Luis María Aguilar, por supuesto, dando explicaciones, opiniones, que algunos aplaudieron de manera efervescente, de manera apasionada, y otros, por supuesto, criticaron. Pero yo siempre me he preguntado, ¿quién es Luis María Aguilar? ¿Quién es este personaje que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obviamente, obvio, despacha como ministro del máximo tribunal del país, y que ha sido señalado en varias ocasiones por hechos de corrupción? Incluso hay investigaciones desde hace ya algunos años del Consejo de la Judicatura, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República que develan estos hechos. A partir de esas pesquisas, incluso salió a la luz que durante la gestión de Aguilar al frente del Poder Judicial Federal, que fue de 2015 a 2019, si no me falla la memoria, se vendieron exámenes para acceder a cargos de jueces federales, muchos de los cuales, junto con algunos magistrados, operaron redes de corrupción para tramitar asuntos en los tribunales, liderados por el magistrado Jorge Camero. Se licitaron a modo contratos de telefonía sobre precio y bueno, hasta se toleró que cárteles del narcotráfico dieran protección institucional a jueces y magistrados federales en Jalisco. Y todo lo anterior como resultado, precisamente, le reitero, de investigaciones que la actual administración del Consejo de la Judicatura había llevado a cabo. No hubo cuentas congeladas de exfuncionarios como Francisco Javier Pérez Maqueda, quien fungió como director general de Inmuebles y Mantenimiento del Poder Judicial. Se trata del hombre que el 10 de febrero del 17 le encontraron en la cajuela de su vehículo pues 3.400.000 pesos. Ya ve que uno acostumbra a salir con cambio, ¿no? Y cuando se realizó el hallazgo, el automóvil estaba estacionado en el edificio de la Judicatura Federal. Desde que este personaje, no, Pérez Maqueda salió del cargo, la judicatura le ha seguido diversos procedimientos disciplinarios y es un hombre que sin duda alguna está vinculado con Aguilar Morales, porque Pérez Maqueda sin duda alguna acumuló una gran fortuna depositada en las cuentas congeladas en su momento por la Unidad de Inteligencia Financiera, y desde las que hay transferencias recurrentes a otras cuentas que estarían vinculadas a las de Aguilar Morales en ese momento. Y son contadas las personas que saben que el exfuncionario inhabilitado y sancionado es su vecino de Luis Aguilar, o era su vecino de Luis Aguilar Morales, y era conocido de años. Entonces hablamos de un esquema de corrupción en donde estaría involucrado un ministro que ha generado muchísima, pero muchísima controversia por decisiones que ha tomado. Una de ellas que tuvo que ver con los libros de texto. Él fue precisamente el que frenó los libros de texto porque es un hombre de extrema derecha, es un hombre conservador que responde a intereses directos de Ricardo Salinas Pliego, del grupo que encabeza este polémico empresario, este cacique moderno, quien tiene en Luis María Aguilar a un brazo operador al interior del máximo tribunal del país para otorgarle la cantidad de amparos que requiera para no pagar impuestos, por ejemplo. Eso es uno de los puntos, ¿eh? Recuerda el escándalo que armó Ricardo Salinas Pliego por los libros de texto, no por una cuestión ideológica, no, por una cuestión de negocio. Le pegaron directamente en el bolsillo para la impresión de los libros de texto. Le habían quitado ya lo de las tarjetas del bienestar, el tema, por supuesto, también de Banco Azteca, e insisto, y el tema de los impuestos. A Salinas Pliego no le gusta pagar, y este hombre, Luis María Aguilar, pues ha sido el personaje que durante mucho tiempo ha impedido, ¿no?, que la clase empresarial pague lo que tiene que pagar. Ahí te demuestra y te confirma para quién trabaja este hombre, a quién le responde precisamente
en sus intereses. Detrás de la toga de Luis María Aguilar, ¿quiénes están? Sí, los que se la pusieron, por ejemplo, pero los que siguen operando. Y es que ese es el tema. Más allá de los discursos utópicos, ¿no? En donde quisiéramos pensar que todos los ministros y ministras son personas honorables, la realidad es que muchos de ellos responden a este tipo de intereses económicos y ven la manera, de una u otra forma, de defenderlos constantemente. En el caso de Luis María Aguilar, es algo que está del día. En realidad, ¿qué tipo de argumento eh, sólido tenía para evitar el tema de los libros de texto? A final de cuentas, salió perdiendo. A final de cuentas, los libros de texto comenzaron a distribuirse. Entonces, ¿por qué involucrarse de una manera tan soez, tan prosaica, en un tema que era a todas luces movido por intereses netamente empresariales y económicos? Pues simple, porque de eso dependes completamente, ¿no? De eso se trata. Ahora, no olvidemos un detalle de Luis María Aguilar que para mí no es menor. Hay gente que me ha dicho, estás exagerando, ¿no? Yo no creo exagerar porque estamos en un escenario de lawfare en toda América Latina. Hemos visto cómo los integrantes de los tribunales de justicia han sido utilizados o ellos mismos forman parte de cofradías, de élites, quienes llevan a cabo golpes de Estado, literalmente, utilizando la ley para intereses políticos. Lo hemos visto en Argentina, cuando inhabilitaron a Cristina Fernández, lo vimos con Pedro Castillo en Perú, lo vimos con Evo Morales, por supuesto, en Bolivia, y lo vimos incluso en intentos constantes, se está tratando de hacer en Colombia, se trató de hacer en Brasil se logró ya en otras ocasiones frente a Dilma Rousseff y frente al propio Luis Ignacio Lula da Silva. Lo vimos en los intentos que hubo también, por supuesto, en Uruguay. Entonces, me parece que es chuparse el dedo el creer o pensar que no se utiliza a los ministros que responden a estos intereses como armas en contra de políticos, en contra de mandatarios. Luis María Aguilar proponía en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de resolución que buscaba separar del cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador en caso de que éste se negara a cumplir una sentencia de amparo otorgada a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para extender su mandato por 10 años. Y habrá gente que me diga, Jesús, es la ley. Perdón, esto es el uso político de la ley. Este proyecto de sentencia de amparo estaba listo para votarse, para resolverse en la segunda sala de la Corte, pero en último momento, el ministro Luis María Aguilar lo retira y se presenta ese amparo justo cuando estaba toda esta diatriba, esta porquería lanzada por Televisión Azteca en contra de los libros de texto, hablando precisamente que era educación comunista y todo ello. El ministro Aguilar no explicó jamás el motivo de su determinación, pero su decisión de retirar su propuesta de sentencia para separar de su cargo al presidente de la República coincidió, insisto, con estas acusaciones. Ricardo Salinas Pliego tiene varios litigios fiscales por un monto de 25,000 millones de pesos, ¿no? Incluso también la Consejería Jurídica de la Presidencia había anunciado que iba a interponer una queja ante el Pleno de la Suprema Corte para que revisara la actuación de este ministro, porque tenía meses que había ejercido su facultad de atracción sobre los litigios fiscales relacionados con la empresa Electra y no pasaba absolutamente nada. Entonces, si hablamos de un personaje que sale a defender privilegios, que no tiene la mínima vergüenza para seguir haciéndolo y que a través de toda su trayectoria ha respondido a intereses que no tienen nada que ver con el acceso a la justicia y con el bienestar de las mayorías. Déjenos sus comentarios, si les gustó el video, denle like, por supuesto, compártanlo, denle a la campanita también, déjenos, por supuesto, su opinión en la medida de lo posible de los superchats y gracias, de verdad, gracias por sus visualizaciones orgánicas. Que tengan ustedes un excelente, pero excelente viernes. Más bien dicho, no, excelente jueves, ya me estoy equivocando, ya quiero irme de fin de semana. Nos vemos al ratito.